El pecado del santo. Capítulo 4. Es hora de escapar. Benny, que seguía con sus sentidos dormidos, finalmente reaccionó tratando de retroceder, pero tan pronto lo intentó, un brazo la rodeó envolviéndose en su cintura y restringiendo sus movimientos. La coraza que tocaba con ambas manos la presionaba como una roca sólida, mientras que un gemido brotó como un suspiro. Su barbilla temblaba con cada golpe de su lengua caliente, su respiración se perturbó por la ausencia de aire y pronto otro gemido urgente se escapó de su boca entreabierta. Benny empujó con fuerza el pecho de McClare, pero en el impulso perdió totalmente el equilibrio cayendo hacia atrás. Gracias a esto ella pudo recuperar el aire apenas recuperándose del hormigueo que seguía cosquillando en su paladar, y cuando miró hacia arriba, una emoción intensa e indescriptible se arremolinaba en las pupilas azules. El rostro de McClare palideció y parecía que se derrumbaría en cualquier momento, pero en cambio, solo se dio la vuelta y salió apresuradamente sin decir una palabra, dejando la mente de Benny en ruinas y preguntándose, ¿qué demonios había sido eso? Solo después de que a Benny le colocaran nuevamente el grillete y fuera transportada por los caminos ásperos, es que ella logró pensar en una cosa. El inquisidor no se había convertido en un demonio. Una semana había pasado desde que McClare la había besado y desde entonces ella no había sido capaz de verle ni por un instante. El soldado que la llevaba en esos momentos, como siempre, no le había dado ninguna explicación de a dónde se dirigía. El camino escabroso y los constantes tirones de sus cadenas finalmente hicieron que ella cayera indefensamente. A cambio, solo fue ridiculizada e inadvertidamente un perro la había alcanzado mordiéndola en el tobillo. El dolor punzante subió hasta su nuca, la herida picaba y su cuerpo se sentía cansado. Poco después, los centinelas habían optado por llevarla a la orilla de un río mientras ellos establecían las tiendas de campaña. De cualquier modo, con un tobillo herido y con los grilletes puestos, jamás podría ser capaz de huir. Y si lo hiciera, seguramente una flecha la alcanzaría antes de llegar al otro extremo. Poco a poco sus pies se desplazaron por las resbaladizas piedras, y en el momento en que sus pantorrillas alcanzaron la zona más profunda del río, un dolor agudo recorrió su tobillo y Benny tropezó formando un breve chapoteo. Su vestido estaba empapado y se pegaba a ella de manera incómoda. Su cabello de igual forma se pegaba como algas marinas. De cualquier manera, nada de eso importaba. Lo que quería era que todo el dolor desapareciera, que el olor impuro se desvaneciera. Lentamente su mente cayendo a un pozo lamentable. Y entonces, una voz que no había escuchado desde hacía mucho, llegó desde atrás. ¿Qué haces allí? Benny, que estaba atónita, ni siquiera se había dado cuenta que la presencia de McClare se había convertido en un favor para ella, o quizás finalmente se había vuelto loca. ¿Acaso te mordiste la lengua? ¿Por qué no me respondes? Ante su pregunta, Benny recobró el sentido y contestó nerviosamente que había llegado allí para lavarse y que los guardias le habían dado un poco de privacidad por ello. Pero la blasfemia que él soltó fue un indicativo con lo disgustado que estaba. Esos bastardos. Sintiéndose como si hubiera cometido un crimen, Benny se levantó con dificultad, pero mientras salía de la orilla apenas un quejido involuntario salió de sus labios y McClare, que había estado con su postura amenazadora, cambió a una expresión más ansiosa. Sin embargo, mientras la contemplaba con mayor atención, los ojos azules recorrieron su lamentable estado. El agua goteando de su ropa, el cabello mojado, era una situación que lo estaba llevando completamente a sus límites. Mucho después, y con la ropa seca, Benny miraba las llamas de la chimenea como era costumbre, mientras McClare leía a unos pocos metros atrás. El silencio entre ambos se había extendido por demasiado tiempo, pero eso no significaba que fuera malo. Aún así, Benny decidió romperlo. El inquisidor no se convirtió en el diablo. McClare ni siquiera la miró, sino que sonrió con sorna y respondió cínicamente. Soy un siervo de Dios. ¿Creíste que podrías corromperme tan fácilmente? Aún así, fue reconfortante saber que McClare no había cambiado, como también fue afortunado que él nunca mencionara el beso que habían compartido. Si no, hubiera sido totalmente difícil de confrontar. McClare, que había terminado de leer, se acercó a ella dejándole una capa y un tazón de sopa cremosa. La mente de Benny seguía confundida. Para ella era muy difícil leer a McClare, quien un día era indiferente y al otro era completamente amable, como si realmente se preocupara por ella. ¿Qué era lo que estaba pensando ese hombre? Al día siguiente, Benny avanzó por el campamento hasta llegar al lado de McClare, quien ya la esperaba.
El soldado a su costado se despidió diligentemente, mientras que Benny se debatía en decirle a McClare que ella no sabía montar. Sin embargo, minutos después, ella se dio cuenta que sus preocupaciones habían sido en vano. Su pequeña y rígida espalda chocaba de rato en rato con el pecho de McClare, haciéndola tragar saliva. Pero tal como dijo McClare, esta era la manera más rápida de avanzar hasta las llanuras de Teike, ya que con su tobillo lastimado ella solo retrasaría más el viaje. No obstante, horas después, el viaje había hecho que McClare se sintiera pegajoso por el sudor y la suciedad. Bañarse era un lujo, pero al menos podía limpiarse con una toalla mojada, y cuando el agua fría tocó su piel, el calor que había estado acumulando por horas disminuyó un poco, al igual que su mente. El sonido detrás de su espalda le dio unas ligeras sacudidas. Benny yacía dormida a pocos metros. Su cuerpo era tan pequeño y frágil que lo estaba volviendo loco, mientras que las imágenes residuales del río golpeaban su mente otra vez. Y en el momento que se dijo que debía alejarla de él, la voz suave y somnolienta de Benny atravesaron sus sentidos, haciéndolo dudar de si había escuchado bien. ¿Me permite ayudarla? Benny estaba completamente levantada, su tímida expresión muy parecida a la de un ratoncillo que sale de su cueva. Sin embargo, la situación no era tan inocente en absoluto. Pero mirándola, era obvio que ella no se daba cuenta de lo que implicaban sus palabras. Era demasiado inocente para entender este vasto mundo, y aún así, a él no le importó dejarse llevar por esa candidez. De acuerdo, acércate. Su voz fría hicieron abrir los ojos de Benny en sorpresa, pero pronto el sonido de gorgoteos desde atrás se escuchó acompañado por un acercamiento cauteloso. La toalla fría frotó su espalda ligeramente, moviéndose por sus omóplatos y siguiendo las líneas de sus vértebras. Un calor ardiente hizo que todos sus músculos se ondularan. Claramente este era un baño inocente, pero él no dejaba de pensar en el toque suave que no podía sentir directamente. ¿Vas a lavar mi espalda todo el día?, preguntó él con frialdad, y pronto los movimientos de la toalla se volvieron más urgentes. Pero no importó cuánto él intentara desviar su atención. Sus nervios seguían crispados y enfocados en un solo lugar. Y en el momento que notó cómo Benny tocaba su espalda baja directamente con sus dedos, el contacto directo lo hicieron tomar una decisión irracional. Benny, que había intentado dar un paso hacia atrás, se detuvo abruptamente por él, que la había tomado de inmediato, derrumbándolo sobre su lecho. Había sido tan fácil sostenerla entre sus brazos, tan fácil como perderse en esta locura. ¿Qué crees que haces? Ahora que Pepe no está, ¿estás tratando de engañarme a mí? Sus gruñidos solo hicieron que Benny arrugara el ceño en confusión, pero cada vez que ella trataba de explicarse, las fosas nasales de McClare se ensanchaban, llenándose de su olor. Al ver la expresión del inquisidor endurecerse cada vez más, Benny giró su cabeza como si pensara en algo más apropiado y finalmente preguntó: yo en realidad quiero hacerle una pregunta. Quiero saber por qué es amable conmigo a veces. Pero ¿cuándo había sido él amable con ella? La mente de McClare se quedó en blanco y todas esas irracionales emociones se enfriaron rápidamente. Recuperando su conciencia, McClare se levantó y suspiró pesadamente. Creo que estás malinterpretando las cosas y tal vez lo más apropiado para describir lo que siento es que te deseo. Esta vez fue la oportunidad de Benny para arrugar la cara. Pero usted no puede sentir eso, Inquisidor. Usted no se ha convertido en un demonio. McClare entrecerró los ojos al escuchar sus palabras. ¿Acaso Benny creía que desearla era algo únicamente propio de alguien que se había convertido en un demonio? Y entonces, él pudo encontrar una buena causa para su condición, y ese deseo que lo había atormentado por días. Todos los impulsos incomprensibles, las decisiones irracionales, su ambición de acapararla solo para él. La gran bruja lo había poseído y paralizado su razón, y tan pronto llegó a esa conclusión, todos sus nervios que estuvieron crispados se apagaron momentáneamente. Recuerda, McClare, nunca debes sucumbir ante la gran bruja. Esas habían sido las palabras del sumo sacerdote. Todo el mundo seguía repitiéndole lo mismo, incluso Benny, quien lo miraba lastimosamente escupiendo palabras inteligibles. Puras algarabías, y en el momento en que su boca tocó la de ella, McClare gimió por el recuerdo vívido que aún permanecía en su memoria. La sensación suave de su cuerpo, sus labios agrietados y la dulzura de su lengua. El muro que había construido con firmeza se derrumbó sin poder contener las grietas y emociones controladas que arrasaron como una inundación. No hubo rastro alguno del siervo de Dios.
solo un santo pecador que nunca pasaría la prueba. Y mientras respiraba con dificultad y se retorcía ruidosamente, Benny, quien siempre vio a este acto como algo impuro, se asombró de que todo se sintiera demasiado bien. La sensación era descomunalmente abrumadora, tanto que por un momento sintió su cuerpo a punto de romperse o estallar en miles de fragmentos. Lento e implacable, McClare avanzó y retrocedió, arrasó y devoró como la llama azul de Quirón, y volvió a repetirlo todo cortándole la respiración. Y Benny aprendió a través de McClare que muchas veces las marcas o mordidas no siempre provocaban dolor, sino lo contrario a ello. Existían tantas cicatrices en las extremidades de Benny, pero nada se comparaba a su delantera limpia, siempre oculta por la ropa. En cambio, era él quien estaba cubierto de cicatrices, y qué sensación tan inmoral sintió al saber que era el primero en profanar esa pureza. Y no sabía si Dios sancionaría si los viera en esos momentos, pero no habría manera, porque él jamás conocería este éxtasis. Pero incluso él mismo podría confesarse y rogarle de rodillas, 100 veces o 1000 veces, con tal de que le permitiera quedarse así por siempre con Benny. Y tal vez la llama sagrada que vivía en su interior lo estaba purificando todo. Quizás al final de este acto todo se reduciría a cenizas, pero incluso entonces, McClare no quiso detenerse, y tuvo el presentimiento de que nunca más podría hacerlo mientras ella estuviera con él. En algún momento de la noche, Benny había caído desmayada, y cuando abrió los ojos, la cama crujió y su cuerpo se sintió envuelto en una calidez desconocida. McClare, que estaba parado a pocos metros, apenas mostrando la parte lateral de su rostro, le pidió que se quedara en la cama. Y sin siquiera saberlo, Benny se sintió aliviada. McClare no se había convertido en un demonio aun cuando había hecho lo que habían hecho. Eso no era algo con lo que ella estuviera familiarizada. Todo lo que sabía era que cuando un hombre tenía contacto con la gran bruja, éste perdía todas sus facultades de raciocinio. Pero puede que después de todo, McClare fuera un verdadero mensajero elegido por Dios que podía purificar todo. Ahora que sabe cómo funcionan los efectos de mi sangre, no tiene que preocuparse. El fuego que habita en usted puede purificar todo. Ante sus palabras, McClare se volvió hacia ella y la miró en silencio. ¿Eso te incluye a ti?, preguntó él tras una larga pausa. Soy la gran bruja, no será difícil para usted hacerlo. Su gigantesca presencia era aterradora, y por un momento Benny deseó ser la bruja perversa que todos aseguraban que era. Quizás así, él dejaría de mirarla con tanta misericordia. McClare, por su parte, asintió dócilmente, afirmando así que él seguía siendo el inquisidor que desprecia a las brujas adoradoras del mal. Tempe arderá. Eso no ha cambiado. Así que no importa lo demás ni lo que pienses. Eran palabras que aliviaron y desarmaron su corazón. Pero el beso que siguió elevó la temperatura de sus cuerpos. La noche aún no había terminado. A la mañana siguiente, todo lo de anoche volvió a su memoria. Estaba claro que McClare no se había convertido en un demonio, pero eso no quería decir que no fuera una bestia. ¿En qué momento había rasgado su vestido? Y mientras jugueteaba con los hilos sueltos tratando de sujetarlos entre unos y otros para cubrir el gran agujero, McClare, vestido con su habitual armadura, entró descuidadamente para luego entregarle una nueva muda de ropa. Te resfriarás si vas vestida con eso, y no debes preocuparte por los demás, ellos no se atreverán a entrar aquí. Fue todo lo que él ofreció como explicación. Benny sabía que la última cacería sería el día de hoy, el día en que su madre sería ejecutada. Así que abriendo cuidadosamente la boca, ella pidió: ¿puedo ir contigo? Sin saber cómo entender sus palabras, McClare la miró en silencio durante un tiempo. Benny se mordió los labios y sacó el tema que no habían tocado durante varios días. Todas las brujas serán purificadas. Acabarás con todas ellas, ¿verdad? Y por primera vez, McClare se sintió nervioso sin saber qué responderle. Pero para Benny su actitud fue la de siempre, la de un hombre frío y distante, lo cual la tranquilizó un poco. El inquisidor seguía siendo el inquisidor. Y mientras McClare se giraba para salir del cuartel, Benny lo llamó con urgencia para decirle que se había olvidado de ponerle los grilletes en los pies. De verdad le estaba preguntando aquello, aun cuando su tobillo no se había curado del todo. Esta mujer podía ser realmente molesta a veces. Dejando escapar una maldición, él se giró hacia Benny y pronto envolvió su rostro en sus grandes manos y la besó lentamente. El beso, por muy contrario a los otros que tantas veces le había dado,
Fue gentil y cariñoso y a pesar de su delicadeza, los agrietados labios de Benny sangraron. En apariencia ella podía verse como alguien peligroso y fuerte, pero en la realidad, Benny era alguien muy frágil a quien fácilmente se le podía hacer daño. De cualquier modo era momento de partir, y sin mirar atrás, él salió del cuartel dejando a Benny con el corazón palpitando rápidamente, lo cual ella confundió con ansiedad. Después de todo, Tempe volvería a arder hoy. Mucho después, el olor a sangre se elevó agradablemente, su sentido del olfato explotó en excitación. Su cuerpo más ligero que nunca tiró de la soga que lo sostenía y entre la brizna crecida y el humo alrededor, pudo ver a su objetivo. Su presa, una mujer de ojos rojos que ya estaba acorralada, mostraba sus dientes en una mueca furiosa. En sus brazos un bebé permanecía quieto, pero el olor era profundamente delicioso. Un ladrido surgió, luego otro y la saliva goteó. Su aliento se sofocaba por los constantes tirones de su cuello. Entonces, la voz del inquisidor sonó fuerte y contundente. Mata a la matriarca y al resto, pero deja al bebé con vida. Y en un instante su conciencia emergió del abismo de su mente y tan pronto Benny abrió sus ojos, las náuseas le secundaron. ¿Qué había sido todo aquello? El escenario que había conseguido ver a través de los ojos del perro que la había mordido antes. ¿Había sido una ilusión? Pero había sido demasiado vívido para hacerlo. McClare había prometido que Tempe ardería. No había forma que él supiera que aquel bebé no tenía poder. Y entonces el rostro pálido del sumo sacerdote vino a su memoria como un látigo. El sumo sacerdote había sido muy abierto con su deseo de poseer el poder de la gran bruja, lo que significaba que desde el principio, McClare solo había seguido la voluntad de éste. Él le entregaría la sucesión de su sangre y solo llegaría allí para acabar con ella. ¡Qué ingenua había sido! Con piernas temblorosas, Benny se cubrió con la capa que le había dado el inquisidor y salió del cuartel donde 2 soldados custodiaban la entrada. Encogiéndose de hombros, ella rápidamente les explicó que su tobillo había comenzado a sangrar y solo requería lavarse un poco en el río. Y tras una breve duda, los soldados accedieron a su petición y permitieron que ella se dirigiera por su cuenta al río. Después de todo, era una mujer debilucha con un tobillo lastimado. ¿Cómo podría escapar, verdad? Sin embargo, Benny lo hizo. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, ella pronto fue dándose cuenta de la situación. McClare no solo la había engañado, sino que había traicionado su promesa. Todo lo que él había buscado había sido su sangre y al final el destino de ella no sería diferente a la de la mujer que fue su madre. Lo había visto con sus propios ojos, así que lo único que debía hacer ahora era aceptarlo y huir. Mientras tanto, en otro lugar, McClare miró alrededor con ojos fríos y en medio de los gritos el llanto de un bebé se escuchaba. El soldado que trataba de consolarlo lo agitaba sin saber cómo calmarlo. La criatura era demasiado pequeña. Las características eran iguales a las de la gran bruja que lo había mirado con odio. El hecho de saber que la muerte de Benny representaba un beneficio para esa mujer. McClare no lo había dudado ni por un segundo y la había matado. Pero no pudo hacer lo mismo con la criatura que seguía llorando. Y eso se debía a que aquel pequeño ser representaba una oportunidad para intercambiar la vida de Benny por la de ese bebé. En otras palabras, si Benny moría, la gran bruja recuperaría su poder, lo que quería decir que su existencia dependía de la vida de Benny. Sin embargo, si aquel bebé despertaba sus poderes, Benny perdería los suyos y su valor como la gran bruja dejaría de ser útil. Entonces, el sumo sacerdote dejaría de estar interesado en Benny, y ella y él podrían, pero antes de concretar ese pensamiento, su mirada se deslizó en el sabueso que seguía gruñendo y salivando enloquecido. Los ojos brillantes eran de un rojo diabólico tan parecidos a los de ella. Y después de dar una orden, McClare se giró con urgencia montando su caballo. Momentos después, el campamento seguía siendo el mismo cuando lo dejó por primera vez. Ignorando a los soldados que lo miraban nerviosamente, McClare entró en su cuartel viendo un escenario que no le sorprendió. Las sábanas estaban teñidas de un tono rojo oscuro, pero en vez de salivar como usualmente le pasaba, el corazón de McClare se hundió. Sin siquiera tener tiempo para reprenderlos, se giró escuchando las disculpas de sus soldados y en cómo la mujer los había engatusado para ir sola al río cercano.
Con un paso apresurado, McClare dio grandes zancadas siguiendo los rastros de Benny que había dejado atrás, y con cada paso que daba su corazón latía más rápido con ansiedad. Sin embargo, ella estaba herida y no podía haber llegado muy lejos. El camino empinado tampoco se lo hubiera facilitado. Así que trató de tranquilizar su mente ante la posibilidad de que ella pudiera escapar. Y entonces una voz suave resonó cerca al acantilado y todos los pensamientos ásperos de McClare se detuvieron. La capa que le había dado para evitar que sintiera frío ondeaba salvajemente produciéndoles escalofríos. ¿Qué haces allí? Pero en vez de dar una respuesta, ella le devolvió una pregunta. ¿Purgaste todo, Tempe? La voz de Benny era baja pero firme. No era el rostro que él siempre había mirado. Sus ojos rojos contenían el enojo, la decepción y la tristeza. El sumo sacerdote dijo que si obedecía detendría la cacería de brujas. McClare, que volvió a escucharla, podía imaginar todas las palabras que había usado para lavarle el cerebro. Desde el principio había sido una propuesta absurda, quizás por su propio interés hacia Benny, quien en esos momentos no parecía comprender lo que él trataba de hacer por ella. Escucha, Benny, tu madre dio a luz a una nueva bruja. Si es así, tal como sucedió con tu madre, tú también perderás tus poderes y dejarás de serle de utilidad al sumo sacerdote. Él querrá verte muerta, pero yo tengo un plan para... Ya veo, interrumpió Benny. Piensas ofrecer al bebé a cambio de mi vida. Y esa pequeña criatura le será más útil que yo. La voz de Benny parecía tranquila a primera vista, pero si te concentrabas un poco, podías escuchar los matices desgarrados en sus cuerdas vocales. Creí que podría confiar en ti. Creí que si hacía lo que me pedías cumplirías tu promesa. Creí que al menos tendría un mínimo de tu simpatía. McClare se congeló en su lugar. ¿Estaba tan molesta realmente por haber traído al linaje de su madre y ofrecerla en su lugar? Pero ni el mismo McClare podía pensar con claridad al ver cómo Benny retrocedía lentamente cada vez más cerca al acantilado. Ya no me necesitas más. Ya no quiero seguir con esta humillación. Sé que una vez más que termine todo deberás quemarme con las demás. ¿Pero de qué rayos estaba hablando? No te corresponde a ti juzgar o hacer cumplir la voluntad de Dios, reprendió él. Por supuesto. Yo solo fui el favor que calentó tu cama. Ella dio otro paso más hacia atrás y al ver cómo su cuerpo comenzaba a inclinarse peligrosamente, McClare gritó desesperado por acto reflejo su nombre advirtiéndole que no sobreviviría si caía desde allí arriba. Pero para sorpresa de él, Benny en cambio sonrió impecablemente. Siempre quise terminar con todo de esta manera. Y al siguiente segundo, el rostro de McClare se torció violentamente viendo cómo la capa revoloteaba por todas partes, mientras que varias plumas negras empezaban a nublar su visión. Y aunque él trató de alcanzarla dando 3 largas zancadas, los cuervos a su alrededor revolotearon ferozmente y solo el sonido de algo cayendo al agua se escuchó. Sus ojos envueltos en locura miraron las plumas residuales que se arrastraban por la cascada perdiéndose en la espuma, mientras que su grito agudo, llamando el nombre de Benny, reverberaba en todo el lugar.